Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos de vuelta, Gaby y el profe Rasta, para tener una clase de cuadriláteros. ¿Sí? Bueno, los cuadriláteros son todas aquellas figuras que tienen 4 lados y 4 ángulos. ¿Sí? Dentro de lo que son cuadriláteros, vamos a poder separar a cualquiera de ellos en una categoría. ¿Sí? Tenemos paralelogramos, trapecios y trapezoides. Todos los cuadriláteros van a ser o trapecios, o trapezoides, o paralelogramos, pero van a entrar en una de estas categorías, ¿sí? Vamos a empezar por la primera, es la categoría paralelogramos. Entonces, van a ver ustedes acá 4 figuras. Estas 4 figuras, como aparece acá abajo, son paralelogramos, ¿sí? La primera, ¿sí?, es la que lleva el nombre de la categoría y es justamente el paralelogramo. Lo que vamos a analizar de cada figura ahora es respecto a sus lados, cómo tienen que ser, sus diagonales y sus ángulos, ¿sí? Bien, para hacer paralelogramo tiene que haber 2 pares de lados paralelos. ¿Sí? Al ser 4 lados, nos van a quedar estos 2 paralelas y estas 2 paralelas. Y esto va a suceder en las 4 figuras que vamos a ver que entran dentro de esta categoría. Entonces, ¿qué pasa con los lados? Además de ser paralelas, las que están opuestas son iguales, o sea, son congruentes. Recordemos que congruente significa que tienen igual medida. Y es la palabra que usamos en matemática para llamar, por ejemplo, estos 2 lados que miden lo mismo, son congruentes, se dice, ¿sí? Vamos a usar esa palabra. Y estos 2 también, congruentes. Entonces tiene, además de 2 pares de lados paralelos, 2 pares de lados congruentes. Bien, ¿qué pasa con los ángulos? ¿Sí? Tenemos este ángulo de acá, congruente con este ángulo de acá, y este ángulo de acá, congruente con este ángulo de acá. O sea que tenemos 2 pares de ángulos también congruentes, ¿sí? 2 pares de ángulos congruentes. Bien, y por último vamos a ver qué pasa con las diagonales. Las diagonales fíjense que siempre hay una que va a ser más larga, pero lo que tienen es que se cortan en su punto medio, o sea que este pedazo y este pedazo son iguales, son congruentes, ¿sí? Y también este pedacito con este pedacito, o sea que las diagonales se cortan en su punto medio. Diagonales se cortan en su punto medio. Bien, estas características se van a repetir en las 4 figuras, tanto en el paralelogramo propiamente dicho, como en el rectángulo, el rombo y el cuadrado, ¿sí? Solo que ahora en cada una de estas figuras vamos a encontrar algunas características más, algunas propiedades más. ¿Estamos? Pero entonces, para hacer paralelogramo, 2 paralelos paralelos, esa sería la definición de paralelogramo. A partir de aquí son propiedades que tienen 2 pares de lados congruentes, que tienen 2 pares de ángulos congruentes y que las diagonales se cortan en el punto medio, ¿sí? Pasemos a la segunda figura dentro de la categoría paralelogramos, que es el rectángulo, ¿sí? El rectángulo vuelve a tener, como recién dijimos, estos lados congruentes y estos lados congruentes, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa con los ángulos? ¿Sí? Es como que hubiéramos enderezado el paralelogramo y de esa manera me quedan 4 ángulos rectos, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué le agregamos al rectángulo? Bueno, que tiene 4 ángulos rectos. Esta sería la característica especial que tiene el rectángulo. Y vamos a pensar en las diagonales, otra de las cosas que dijimos que estamos analizando. Bien,
Se cortan en el punto medio, como veníamos diciendo que es la característica de todos, pero además, ¿qué pasa acá? Son congruentes las diagonales, es decir, que se cortan en el punto medio y los 4 segmentos que quedan formados son 4 segmentos congruentes. Entonces, además, vamos a poner diagonales congruentes. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el rectángulo. Tiene las mismas características que el paralelogramo porque la van a repetir los 4, lo vuelvo a decir, y agregamos 4 ángulos rectos y diagonales congruentes. Pensemos ahora en el rombo. ¿Sí? Como venimos diciendo, dos paralelos, además son congruentes, pero el rombo agrega que tiene los 4 lados congruentes. Entonces, esto es importante, 4 lados congruentes. Bien, como ya dijimos, ¿sí? Tiene 2 pares de ángulos congruentes que van a ser los opuestos. Este es igual que este y este con este. Y por último vamos a pensar en las diagonales. Que se cortan en su punto medio, como ya dijimos, pero ahora agregan que son perpendiculares. ¿Se acuerdan que eran perpendiculares? Son segmentos que se cortan formando 4 ángulos rectos aquí, ¿sí? Entonces se dice que son perpendiculares. Entonces tiene diagonales perpendiculares. Bien, bueno, y pasamos a la última figura, que es el cuadrado. El cuadrado tiene la particularidad que reúne todas las características que ya nombramos, todas las propiedades que ya nombramos. O sea, 2 paralelos paralelos, 2 paralelos congruentes, 2 pares de ángulos congruentes que en realidad van a ser los 4, como el rectángulo, 4 ángulos rectos. ¿Sí? Las diagonales son congruentes y además son perpendiculares y se cortan en el punto medio. Entonces vamos a ver cómo queda esto. Los 4 lados congruentes. ¿Sí? Vamos a 4 lados congruentes. Los ángulos, bueno, los ángulos son rectos. O sea, 4 ángulos rectos. Y las diagonales van a ser perpendiculares y congruentes. ¿Sí? El cuadrado sería nuestra figura perfecta, cumple con todo lo que dijimos de los paralelogramos. Y bueno, esta es la última. Esto dentro de la categoría paralelogramos. Vamos entonces ahora a pensar la siguiente categoría, que son los trapecios, siempre dentro de cuadriláteros. Bueno, en esta segunda categoría, dentro de cuadriláteros, los que vamos a ver son los trapecios. Entonces, ¿qué característica hay que tener para ser trapecio? Recordemos, paralelogramo, 2 pares de lados paralelos. Definición de trapecio, un par de lados paralelos. Un par de lados paralelos a los que vamos a llamar bases, ¿sí? Como no son congruentes, una se va a llamar base menor y otra base mayor. Lo que se suele hacer es poner una B larga minúscula y una B larga mayúscula para poder diferenciar. Veamos este ejemplo. B y B, ¿sí? Esta es la base mayor, la base menor, ¿sí? Estas son las 2 bases paralelas, por eso es un trapecio. Y este lado completan el trapecio y no son paralelas, ni congruentes, ni tienen ninguna característica en especial. Por eso, trapecio escaleno
¿sí? Recordamos los triángulos, el escaleno era el que tiene los tres lados distintos, ¿sí? De medidas distintas. Entonces, de ahí también el nombre que lleva el trapecio. Bueno, pasamos al siguiente trapecio, ¿sí? También un par de lados paralelos, base mayor y base menor, ¿sí? En este caso el trapecio es el trapecio rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Bueno, tal como el triángulo rectángulo también lleva ese nombre, lo que tiene en este caso son estos dos ángulos rectos. Entonces le vamos a agregar dos ángulos rectos, ¿sí? Y después tenemos este ángulo y este ángulo que van a ser distintos. Uno va a ser agudo, uno va a ser obtuso, pero van a sumar 180, porque al sumar estos dos, 90 y 90, 180, acá también nos quedan los otros 180 por repartir. 360 grados es lo que miden los ángulos interiores de los cuadriláteros, de todos. Entonces estos dos ángulos van a ser suplementarios también, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente trapecio, es el trapecio isósceles, y este quizás es el que tiene mayores características, ¿sí? Vamos a nombrar a las bases, base mayor y base menor. Y tenemos este ángulo que es congruente con este ángulo y estos también. Es decir, que tiene dos pares de ángulos congruentes. Dos pares de ángulos congruentes. Y lo vamos a pensar en las diagonales, ¿sí? Las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes. No se cortan en el punto medio como pasaba con los paralelogramos, ¿sí? Solamente son congruentes, ¿sí? Este segmento va a quedar más chico que este y este más chico que este, pero entre sí, en total, miden lo mismo. Entonces, diagonales congruentes. Bien, ¿y qué pasa con los lados? ¿Sí? Además de que tenemos a los dos lados llamados bases, ¿sí? Tenemos también este lado y este lado que van a valer igual, o sea, van a medir lo mismo. Entonces también tiene un par de lados congruentes. Un par de lados congruentes. Bueno, acá tenemos entonces los trapecios. Como vimos, el trapecio isósceles es el que más características tiene, más propiedades tiene. Pero como en líneas generales, un par de lados paralelos, eso es lo que define a un trapecio, ¿sí? Vamos ahora entonces a la última categoría de cuadriláteros, que son los trapezoides. Muy bien, la última categoría dentro de cuadriláteros son los trapezoides, ¿sí? Acá tenemos escrita la palabra trapezoide, ¿sí? Y como dijimos, a ver, paralelogramos, dos pares de lados paralelos. Trapecios, un par de lados paralelos. ¿Qué serán los trapezoides? Bueno, los cuadriláteros que no tienen lados paralelos, ¿sí? No tienen lados paralelos. Entonces acá tenemos cualquier figura. Fíjense que cada lado con su opuesto se van a cortar en algún momento, o sea que no van a ser paralelas, ¿sí? O sea que no hay nada más para decir. Los ángulos interiores siguen sumando 360 como en todos los cuadriláteros. Pero tenemos un caso especial de trapezoide, que es el romboide. El romboide suele confundirse con el rombo porque se ve parecido, pero es un trapezoide, o sea, no tiene lados paralelos. Estas dos no son paralelas y estas dos no son paralelas. Totalmente contrario al rombo, que tiene sus cuatro lados, además de congruentes, dos pares de lados paralelos, ¿sí? Por eso en la categoría de paralelogramos. Entonces, ¿qué pasa con el romboide? Bueno, los lados tienen dos pares de lados congruentes. Dos pares de lados congruentes. Bueno, sus ángulos.
este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá, ¿sí? Y estos dos, que se puede llegar a parecer, no son congruentes. Son solo congruentes estos dos, ¿sí? Los que une la diagonal menor. Entonces tiene un par de ángulos congruentes. Y por último, vamos a pensar en las diagonales. Tenemos esta diagonal y esta diagonal. ¿Qué pasa? Son como las del rombo, son perpendiculares, o sea, forman los ángulos rectos acá, ¿sí? Y además, la diagonal mayor no se corta en el punto medio, queda siempre más largo, de mayor medida la parte de abajo, ¿sí? En este caso que lo dijimos de esta manera. Pero la diagonal menor sí se corta en su punto medio con la mayor. Entonces, tenemos diagonales perpendiculares y la diagonal menor se corta en el punto medio. ¿Sí? Bien, este es el último de los cuadriláteros. Entonces, 3 categorías: paralelogramos, trapecios o trapezoides. ¿Y de qué depende? Depende siempre de los lados paralelos o no. Si tiene 2 pares de lados paralelos son paralelogramos. Si tiene un par de lados paralelos son trapecios. Y si no tiene lados paralelos, trapezoides, que son los últimos que vimos. Esto es todo por esta clase. Nos vemos en la próxima.